Que Dios nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, compañeros y familia. Le damos a Él la honra, la gloria que merece y también las gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo, creciendo, estudiando su palabra. El día de hoy vamos a continuar, sobre todo, pues, concluir con esta serie de mensajes que están relacionados con el rey David. Hemos estado en las últimas semanas estudiando acerca de aquella situación tan penosa, tan desagradable en la vida de David, que está registrada ya en el segundo libro de Samuel. Y, y es una situación que a nosotros también nos deja una gran enseñanza. El mensaje de hoy lo hemos titulado Un corazón limpio y un espíritu renovado. Entonces, ¿por qué llegó David a pedir esto? Allí en el Salmo 51 se mencionan esas palabras pidiendo precisamente un corazón limpio. Vamos a estudiarlo en esta ocasión. Pero también necesitamos darnos cuenta de en qué nos ayuda, de qué nos sirve esta escritura, este ejemplo. Pues precisamente porque también nosotros de alguna u otra manera nos hemos contaminado, nos hemos desviado en algún momento. Y lo que hizo David es precisamente lo que necesitamos hacer todos y cada uno de nosotros. Por supuesto que no todos tal vez hemos hecho al nivel de lo que hizo David. Lo que él hizo fue sumamente delicado y hasta desencadenó en muerte, una tragedia sumamente espantosa con la pérdida de Urías, el esposo de Betsabé. David, él se dio a la tarea de enredar todo. Sí, tuvo el deseo con Betsabé, lo llevó a cabo y fue complicando todo a su paso. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, después de que él hizo todo eso y terminó con la muerte de Urías, dice la escritura que todo esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Fue desagradable, fue sumamente penoso y vergonzoso y de ninguna manera Dios lo aprobó. Pero él no se dio cuenta, él no se daba cuenta de la magnitud de sus acciones. Es por eso que en el segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 12, Dios envía al profeta Natán para que confronte a David. Y lo hace por medio de una parábola con la que David podía identificarse. Habla de un hombre rico que se aprovechó de un hombre pobre robándole su única corderita. David, dice la escritura, que se enfureció y dijo que aquel hombre era digno de muerte, porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia. Cuando dijo esto David, entonces el profeta Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Ahí en segundo de Samuel 12:7, tú eres aquel injusto, tú eres aquel ingrato. Y claro que David quedó sorprendido y vio todo el panorama, se dio cuenta que era cierto. Y aunque David había tratado de ocultar su pecado, este lo carcomía, lo seguía molestando por dentro, aunque ya había pasado el tiempo. Dice ahí en el Salmo 32, versículo 3 y 4, en la versión Dios habla hoy, lo menciona de esta manera. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Es como cuando uno dice, pues la conciencia no lo dejaba tranquilo. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. En algún momento yo creo que han visto esas flores que les falta agua y están todas lacias. Él en algún punto se sentía así precisamente, abatido y debido precisamente a su pecado. Aunque David pecó con Betsabé,
él se dio cuenta que había pecado contra Dios, lo declaró, porque todos los pecados sí nos hieren, nos lastiman a nosotros mismos y también a otros, pero también ofenden en gran manera a Dios, porque es rebelión en contra del estilo de vida que Él nos pide que llevemos. La petición de David, de pedirle a Dios ese perdón, esa misericordia, pues es precisamente porque Él se siente sucio, completamente sucio. David deseaba limpiarse de sus pecados y cuando lo admitió, pues necesitaba estar purificado, necesitaba restauración. Dice en el Salmo 51, 1 al 4, que es donde se basa este mensaje en el Salmo 51, pidiendo esa restauración, pidiendo esa limpieza, pidiendo David esa purificación. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la medida de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Por qué dirá más y más? Yo creo que es precisamente porque a pesar de que él pidió perdón, siente que está perdonado, de todas maneras, él se siente sucio todavía. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, todo el tiempo, todo el día estoy pensando lo mismo, lo que hice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay una frase por ahí que dice la gente, bueno, pues ojos que no ven, corazón que no siente, pero los ojos de Dios siempre ven, ellos siempre están al pendiente, ellos todo lo que hacemos lo ven y sus oídos evidentemente que nos escuchan. Y eso es algo que necesitamos nosotros recordar y es algo que también necesitamos inculcar a los más pequeños. No siempre vamos a tenerlos cerca, pero en el momento en que no estemos cerca, que ellos recuerden que Dios todo lo ve, que Dios todo lo escucha. Pareciera que a veces se le olvida esto a las personas adultas. Aunque no te vean los demás, Dios siempre te ve. La petición de David, pues es otra forma de pedir perdón y limpieza, pero una limpieza profunda desde dentro. Y el salmo, la parte del salmo que más nos llama la atención es en los versículos 10 al 12 de este Salmo 51, donde pide David de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, porque Él es creador. Crea en mí un corazón limpio, porque yo no me siento así, yo no me siento limpio y mi corazón lo siento que está sucio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque lo que hice fue de lo peor que pude haber hecho, lo peor que pudiera haber hecho cualquier persona. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un ruego, es una súplica, hermanos, de David. Él se siente vacío, se siente seco por dentro y por eso ruega de esta manera a Dios, por un corazón limpio, un espíritu renovado. No quiere que Dios lo deseche, no quiere que Dios le quite de su Santo Espíritu. Él anhela una renovación, nuevamente sentirse igual delante de Dios como antes, con el gozo de su presencia. Crea en mí un corazón limpio, pidiendo a Dios perdón, pidiendo limpieza, purificación. Para nosotros, un corazón limpio, pues es disfrutar de la obra de Cristo, pues el estar enfocado en las cosas del Señor no nos desvía hacia el rumbo de las vanidades y los placeres del mundo, porque estamos en esa conexión con Dios y aun si así fuera, pues nos damos cuenta, recordamos que Jesús pagó por todo aquello que pudiéramos haber hecho. Dios, el Creador, a través de su palabra y a través de la oración, nos sigue bendiciendo por medio de Jesucristo.
Y aunque David sufrió las consecuencias de su pecado y fue perdonado y restaurado, él sentía como que la comunión con Dios todavía no estaba completamente realizada. Porque no es fácil después de que uno cometió la falta y volver y como si nada hubiera pasado. No, no es fácil. David mismo lo vivió. En algún momento usted lo ha vivido cuando alguna persona le ha ofendido y luego de repente se vuelven a encontrar y aquella persona como que no quiere ni levantar la cabeza. ¿Por qué? Por vergüenza, porque lo que hizo él o ella pues fue algo delicado y ni siquiera, y usted le puede decir, sí, te perdono y abrazarle, pero aún así todavía siente aquella persona el peso por las cosas que hizo. En Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estaba perdonado, sí, por supuesto. Y no tuvo que hacer él nada al respecto de voy a cumplir con este castigo y ahora tengo que hacer esto por lo que hice, como cuando en ocasiones alguna persona comete alguna infracción, alguna persona comete algo grave para la ciudad y le mandan a hacer ciertas horas de trabajo social. David no tuvo que hacer nada al respecto. Aún tal vez David en algún momento pudiera haber hecho muchos holocaustos, pero no iban a ser suficientes, porque lo que espera Dios de nosotros no es tantos sacrificios, sino más bien un corazón arrepentido, un corazón humilde. Y este ejemplo también lo pone el apóstol Pablo allá en Romanos 4:6 y 7. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, David se da la tarea de pedir ese perdón, de pedir esas disculpas. Fue perdonado, pero no por las obras que él haya hecho, no por ganarse el perdón, simplemente porque él sentía que debía hacerlo y pidió con fe. Porque si no hacemos las cosas con fe, entonces como que carecen de valor. La fe es necesaria porque si no pedimos con fe, como que no sirve, no tiene la esencia. Fe es tomar la decisión de actuar conforme a lo que Dios nos dice. La fe tiene que ser llevada a la práctica para que crezca, para que se fortalezca. La fe proviene del oír la palabra de Dios, como dice la Escritura. Es necesaria oír la palabra, si no, entonces, ¿cómo vamos a creer en Dios? Y claro, por supuesto que es iluminada su palabra por medio, a través del Espíritu Santo, para que podamos comprender, para que podamos darnos cuenta de qué nos está hablando. La fe requiere compromiso para que nos aparte de las dudas. Y aunque muchas cosas no las sabemos, algún día el Señor nos las revelará. Por fe hacemos, por fe andamos y no por vista. Gracias al sacrificio de Cristo, cualquier cosa que le pidamos a Dios en cuestión de algún pecado que hayamos hecho, Él nos va a perdonar. Gracias a ese maravilloso sacrificio que realizó Jesucristo, entonces ahora nosotros podemos alcanzar lo mismo que alcanzó el rey David, un corazón limpio y un espíritu renovado. El apóstol Juan también nos dice lo siguiente en relación a esto, allá en la primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Esto significa tener un corazón limpio y un espíritu renovado. También esta misma idea la vemos nosotros reflejada ahí en el Nuevo Testamento. A pesar de todo lo que hizo David y de todo lo que hacemos nosotros, Dios está dispuesto a perdonar porque nuestro Señor Jesús ya pagó, porque Él recibió el castigo. No importa lo sucio que estemos, Dios puede crear en nosotros un corazón limpio y renovar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. David anhelaba volver a tener aquella relación con Dios que tenía antes, desde que era pequeño, desde que era jovencito, una relación maravillosa, una relación especial que no cualquiera ha tenido con Dios. David es aquel hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios ve el corazón de él, lo ve arrepentido, lo ve genuino. En este salmo, David confiesa sus pecados sin reprimirse. Sí, Señor, yo fui, lo hice tan mal y ahora ya no sé cómo arreglarlo. Y no culpa a nadie, David. No le echa la culpa a nadie de sus errores y tampoco él quiere justificarse de por qué lo hizo, como a veces suele suceder con las personas. Bueno, es que mira, y ustedes. No, David asume su responsabilidad. Estas palabras muestran humildad, pero también muestran angustia por lo que hizo. No se sentía bien con él mismo. David buscaba la misericordia, buscaba el amor de Dios, sabiendo que Dios puede perdonarlo, sabiendo que Dios puede limpiarlo y generar en él aquel sentimiento maravilloso que existía antes. Cuando alguien se arrepiente y es perdonado, de todas maneras las cosas ya no son como antes en la mayoría de las veces. Cuando alguien se da cuenta que ha fallado y, y a veces es triste perder una amistad, una relación con alguien por todo eso que sucedió. Esta es la otra de las cosas que David quiere. Quiere él volver a sentir el gozo de su presencia, la presencia de Dios en él. La oración de arrepentimiento de David permanece, hermanos, como un doloroso testimonio de sus quebrantos ante Dios y como una enseñanza para que otros también que hayan caído, pues se levanten, se arrepientan, confiesen aquella falta y pidan esa misericordia a Dios. Su arrepentimiento no nace por el temor de ser castigado, no es por la preocupación de que él ya no vaya a tener futuros éxitos. David se arrepintió por haberse vuelto en contra del mismo Dios. Pequé contra Jehová, dice él. Se vio descubierto a sí mismo. Y por eso llega el momento en que implora, en que ruega. David lloró no solo por perdón, sino también por pureza. No solo para sentirse o verse como alguien inocente, sino para ser aceptado nuevamente. No solo por consuelo, sino para quedar totalmente limpio. No para que los demás lo vieran bien, sino para sentirse bien con él mismo. No podía aceptarse él mismo de cómo había quedado. No solo para sentirse en paz, también para tener nuevamente comunión con Dios. Una comunión abierta, una comunión maravillosa. Y aunque su corazón estaba herido de vergüenza y de dolor por todo lo que había hecho, pues también conocía la amplitud de la misericordia de Dios. Al igual que David, debemos pedir a Dios que nos limpie desde dentro, que nos limpie el corazón. ¿Y por qué esta insistencia del corazón? Que renueve nuestro espíritu. Porque en el corazón se generan todos esos pensamientos, tanto los buenos como los malos, y aunque pareciera ser así como que, muy poético, no, en realidad en la Biblia nos menciona mucho acerca de que todo proviene del corazón.
Dice incluso por allá en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón. De ahí sale esa idea negativa del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué en el corazón y por qué no en la mente? Porque la mayoría de la gente que no cree en Dios o no acepta a Dios, pues tiene sus argumentos. Pero según lo que dice la Escritura, como que todos esos argumentos o ideas o excusas, todo sale del corazón. Pero ¿por qué del corazón? Bueno. Lo primero que se forma dentro de una persona, dentro de un ser, es el corazón. Todavía ni siquiera está formado bien el cuerpo de aquel niño, aquella niña, pero ya está ahí su corazón latiendo, ya está ahí su corazón sintiendo. Es lo primero que está listo. Y también cuando una persona se dice que está en el hospital, va a estar viva hasta que su corazón deje de latir. Por muy enfermo o enferma que esté, se va a mantener en vida por ese corazón que sigue latiendo. Dice allí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, del corazón, de él mana la vida. El corazón late 100,000 veces al día, late 35 millones de veces al año y dependiendo de lo que viva cada persona, puede latir hasta más de 3,000 millones de veces en toda una vida. La escritura nos habla mucho del corazón. Incluso por allá en el mismo Samuel, pero en el libro número 1, primero de Samuel 16:7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué importante es el corazón y por eso pide David eso, límpiame, Señor, crea en mí un corazón limpio. Mi corazón está totalmente contaminado, casi, casi como para ser desechado. Necesito un corazón nuevo. La buena conducta solo proviene de un corazón limpio. David en su oración le pide a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero sentirme como antes, sentir que estoy con vida, sentir que estoy cerca de ti, Señor. David sabía que sus acciones dañaron a muchas personas, envolvió a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios, por su misericordia, lo perdonó. Porque ningún pecado es demasiado grande para no ser aceptado por Dios y que no reciba perdón. Y ahí el mensaje principal del Salmo 51 es el ofrecernos la confirmación de la naturaleza de Dios, ese Dios maravilloso en el que creemos, al que oramos, un amor constante y misericordia abundante, es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Siempre y todo amor, en todo momento, y misericordia. Y David lo sabía, y por eso ora de esta manera. El Dios de amor en el que creemos nunca nos abandonará. No importa qué tan graves sean nuestras culpas y vergüenzas. Debemos reconocer nuestras faltas y la necesidad de ser limpiados por Dios. Porque el orgullo solamente nos va a hundir más y más. Mas, sin embargo, la humildad nos va a levantar. La manera en que lo maneja el mundo es al revés. En una ocasión me decía alguien, no, ¿sabes qué? Esta persona no va a pedir ayuda porque es muy orgullosa. Se puede estar muriendo de hambre, pero el orgullo la va a levantar y no va a pedir ayuda. Así se maneja el mundo. Pero Dios siempre nos pide que hagamos a un lado el orgullo, que seamos humildes.
Jesucristo nuestro Señor también nos lo pidió, que seamos mansos y humildes de corazón, como Él. Varias ocasiones que se vio una situación así de sentirse más grande que los demás. El Señor Jesús decía, aquel que quiera ser reconocido, aquel que quiera ser exaltado será humillado, pero el que se humille será elevado. Y es lo que muchas personas no han alcanzado a comprender. Dios está con nosotros, Dios nos bendice, pero también Él desea en cada uno que tengamos, sí, una buena conducta, que sigamos sus mandamientos, que hagamos su voluntad, pero todo eso solamente proviene de un corazón limpio y un espíritu renovado. Para poder triunfar en lo que queremos, necesitamos precisamente tener un corazón limpio, alejado de todas aquellas ventajas para querer ser superiores a los demás. Y sobre todo, si algo hicimos, si algo dijimos, necesitamos reconocer aquella falta, necesitamos volver otra vez. Y no es como algunos han dicho, bueno, yo ya le pedí perdón a esta persona, pero esta persona no quiere o perdonarme o volver a tener una comunicación, una relación conmigo. ¿Cómo se siente usted por dentro? David sentía suciedad, sentía que algo le carcomía, la conciencia no lo dejaba tranquilo. Y en algún momento yo pienso que también en nosotros ha pasado eso. Y Dios puede crear en nosotros un corazón limpio. Y Él puede renovar, volver a mostrarnos, a poner nuestro corazón bien, como antes, su espíritu ahí, su presencia en nosotros. Y es algo que todos necesitamos pedirle y es algo que todos necesitamos hacer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe, pero también que nos ayude en el momento a reconocer cuando hemos hecho mal y volver a Él. Volver humildes, volver pidiendo ese perdón, esa renovación. Que Dios, mis hermanos, sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.